Hola muchachos, hoy día tenemos la clase número 3 de diseño de bioreactores. Había quedado pendiente, ¿cierto?, de nuestro repaso de microorganismos, habían quedado pendientes dos cosas. Una, los aspectos nutricionales y por otro lado los aspectos operacionales. Con respecto a los aspectos nutricionales, ¿cierto?, obviamente todos necesitamos nutrirnos, tenemos que formar estructuras dentro de nuestro cuerpo, tenemos que mantener las funciones básicas de nuestro organismo, tenemos que metabolizar lo que comemos y lo mismo pasa con las células de los microorganismos que hemos estudiado, ¿cierto?, la semana pasada. Entonces acá tienen, por ejemplo, digamos, esta es una etiqueta de lo que es la leche nido, ¿cierto? Y hay cosas que siempre aparecen en este tipo de etiquetas, ¿cierto? Que tienen que ver con las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas. Hay otras como el hierro, el fósforo, magnesio, vitaminas. Todas esas cosas, ¿cierto? Se supone que son importantes para que nosotros tengamos una dieta balanceada. Y esa dieta, ¿cierto?, nos va a permitir, como decíamos, realizar nuestras funciones básicas, poder, ¿cierto?, metabolizar lo que comemos, hacer ejercicio y estudiar como corresponde y todo eso. Ahora, con respecto a los microorganismos tenemos algo muy similar y en ese sentido, ¿cierto?, cada microorganismo, más bien cada género o cada tipo de microorganismo tiene necesidades específicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos Lactobacillus. En general, ¿cierto?, Lactobacillus tienen un medio de cultivo que se llama, que es bastante usado, medio de cultivo, ¿cierto?, que es el MRS. Si uno coloca cualquier especie de Lactobacillus en MRS, ¿cierto?, va a crecer perfecto. Y tiene ciertas proporciones. Tiene peptona, extracto de levadura, glucosa y otras cosas, ¿cierto?, que aportan de una u otra forma al crecimiento del microorganismo, a la producción de metabolitos y, ¿cierto?, a sus funciones de mantención, regulación y las que necesite para poder sobrevivir. Ahora, como les digo, cada microorganismo, cada género de microorganismos tiene diferentes medios que le van a ser mejores para poder desarrollar esas funciones. Obviamente, cuando nosotros pasamos a una escala industrial, estos medios de cultivo no sirven, porque por ejemplo, solamente en este caso, 500 gramos de este producto, ¿cierto?, valen aproximadamente entre 70.000 a 90.000 pesos, dependiendo de dónde lo compren. Por lo tanto, si estamos pensando en que vamos a hacer un cultivo, no sé, de 1.000 litros, o de 10 metros cúbicos, o de 100 metros cúbicos, obviamente hay que pensar en fuentes alternativas. ¿Fuentes alternativas de qué? Bueno, lo básico, ¿cierto? Carbono, nitrógeno. Eso es como lo básico para el crecimiento de los microorganismos. Entonces, con respecto a la fuente de carbono, vamos a tener dos opciones, por así decirlo. Podemos hablar de microorganismos que son autótrofos que son aquellos que consumen dióxido de carbono, o las fuentes que llamamos C1, que tenían, ¿cierto?, la tarea de la semana pasada. Por otro lado, cuando los organismos consumen fuentes orgánicas de carbono, hablamos de microorganismos heterótrofos. Ahí tenemos una tremenda variedad de compuestos orgánicos que pueden consumir estos microorganismos. Pueden consumir hidrocarburos, por ejemplo, de todo tipo, hidrocarburos sustituidos con halógeno, nitrógeno u oxígeno. Entonces, a veces de hecho se usan los microorganismos para tratar riles, ¿cierto?, que vienen de algunas industrias que contienen estos compuestos que de dejarlos en el ambiente entran a ser nocivos para la salud. Eso por el lado de la fuente de carbono. ¿Qué pasa con respecto a la fuente de energía? Cuando hablamos de la fuente de energía tenemos dos opciones. Unos son aquellos microorganismos que usan la luz solar, que se denomina fotótrofos, y los que necesitan cierto alimento que posteriormente transforman en energía. Y aquí hablamos de los quimiótrofos. Por lo tanto, esta fuente de energía es la que va a permitir al microorganismo metabolizar lo que come y repartirlo, ¿cierto?, para las distintas cosas que
se supone que el microorganismo tiene que hacer durante su crecimiento. Les dejo este link para que puedan revisar, ¿cierto?, en casa. Se los voy a dejar también en la descripción de este video, porque me dijeron que así era más fácil. Y les va a ayudar a entender de forma sencilla lo que recién hemos conversado. También vamos a necesitar una fuente de nitrógeno. Ahora, esa fuente de nitrógeno, igual que el carbono, puede ser orgánica y puede ser inorgánica. En fuentes orgánicas, por ejemplo, podemos tener urea, y en fuentes inorgánicas podemos tener, a ver, ¿qué podría ser? Sulfato de amonio, por ejemplo, que es algo clásico que se utiliza para bajar los costos en la industria. Y en fuentes orgánicas, bueno, aparte de la urea, podríamos tener el extracto de levadura. Y también podríamos tener las peptonas. Esas son fuentes orgánicas de nitrógeno. ¿Cuáles son las labores del nitrógeno? La verdad es que las labores son varias. Acá en el dibujo, ¿cierto?, tenemos una proteína. Y estas fuentes de nitrógeno, como les digo, tienen distintas funciones. Hay una función, por ejemplo, estructural. Por ejemplo, puede ser el colágeno. También vamos a tener, puede ser una función enzimática. Puede tener la función de transporte. Por ejemplo, ¿cierto?, el clásico ejemplo, las lipoproteínas que hay en la membrana celular. Ahí las vamos a ver cuando veamos los lípidos también. Puede tener una función de regulación, regulatoria. Un ejemplo puede ser la insulina, ¿cierto?, que es la que regula el tema del azúcar en la sangre. Obviamente en los microorganismos hay otro tipo de regulaciones que hay que hacer. Una función protectora. Tenemos también funciones de reserva. Puede ser también de defensa. Que hay todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la inmunidad. Esos son ejemplos. Pueden tener alguna función más física, como por ejemplo, ¿cierto?, la actividad contráctil. Y aquí, por ejemplo, en el caso de los humanos tenemos la actina y la miosina, que tienen que ver con la contracción muscular. Todos estos que están entre paréntesis son ejemplos. Entonces, cada una de estas funciones es ejercida por la fuente de nitrógeno. Puede que el microorganismo la necesite para algunas cosas, no necesariamente para todas, pero sí o sí va a necesitar de esta fuente de nitrógeno. De igual forma, como hablábamos para la fuente de carbono, cuando usamos fuentes orgánicas de nitrógeno, generalmente el costo es más elevado. Por lo tanto, cuando se hacen cultivos a escala semi-industrial o industrial, se busca usar fuentes inorgánicas. Ahora, si el microorganismo es muy odioso, por así decirlo, para crecer, vamos a tener probablemente que invertir y hacer una mezcla, no sé, 50-50 entre ambas fuentes. Pero el tema siempre va a ser reducir lo más que se pueda los costos. Un tercer ingrediente son los lípidos. Los lípidos están asociados a energía de reserva. Los lípidos son las grasas, ¿cierto? Cuando nosotros consumimos carbohidratos, esos están disponibles al ya en términos de energía. Pero cuando consumimos, ¿cierto?, grasas, esas se van almacenando. De igual forma, si nosotros consumimos muchos carbohidratos, esos carbohidratos igual se van almacenando y se almacenan, si no los gastamos, se almacenan como grasa.
Por eso en esta época, ¿cierto? Estamos todos más rellenitos. Entonces, yéndome a lo que corresponde. Dentro de los lípidos, ¿cierto? Bueno, este es el típico ejemplo de la membrana celular. Para la membrana celular, sí o sí son necesarios los lípidos. ¿Por qué? Porque se forma, ¿cierto?, esta capa que es semipermeable y que permite, ¿cierto?, el transporte entre el exterior y el interior de la célula. Aquí entonces vamos a necesitar de estos lípidos que están aquí. Este modelo, si mal no recuerdo, se llamaba el de mosaico fluido. Es un modelo para representar la membrana celular. Entonces esa es una de las principales funciones de los lípidos. Por un lado, ¿cierto?, representan la energía de reserva y por otro lado forman parte de lo que es la membrana celular, que es la que finalmente permite el transporte de un lado hacia el otro. Ahora, ¿qué lípidos podemos encontrar que son interesantes? Vamos a hablar de los ácidos grasos. Ese es un tipo de lípido. Y ese es el combustible. Cuando les hablo de la energía de reserva, los ácidos grasos son el combustible necesario e indispensable para la metabolización. También aparecen los triagliceroles, que vienen a ser los depósitos de los ácidos grasos. Ya hablamos, ¿cierto?, de los fosfolípidos, que son los que forman parte de la membrana celular. También podemos hablar de vitaminas, que están asociadas, ¿cierto?, que son liposolubles, y eicosanoides, que regulan funciones básicas. Me van a perdonar la letra, pero me cuesta un mundo escribir en este asunto. Eso por el lado de los lípidos. Finalmente, algo que quiero también considerar acá dentro son las fuentes de fósforo. La principal función del fósforo está asociado con el ATP, que es el trifosfato de adenosina. Y este ATP, no me voy a meter en el ciclo del ATP, pero tienen que entenderlo como un instrumento bioquímico indispensable para la utilización de la energía. Hay todo un cuento, ¿cierto? Un ciclo del ATP, como les digo, no me voy a meter en eso porque no me interesa, pero sí tienen que tener claro que esta fuente de fósforo tiene que ir porque está asociado con este ATP. Finalmente, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, fuentes de carbono, nitrógeno, los lípidos y el fósforo se consideran como macronutrientes. Macronutrientes, ¿por qué? Porque se utilizan en el orden de gramos o miligramos por litro de medio de cultivo. Recordando, ¿cierto?, que el medio de cultivo es este caldo que yo preparo, este caldo nutritivo que yo preparo para mis microorganismos, que va a tener obviamente lo suficiente para que el microorganismo pueda desarrollarse de forma adecuada. Ahora, eso es lo básico, es el piso para el crecimiento de microorganismos. Pero a veces los microorganismos son más, ¿cómo decirlo? Necesitan, digamos, otro tipo de cosas, son más complejos en términos de estructura o en temas de funcionamiento y necesitan de micronutrientes. Los micronutrientes los vamos a encontrar en el orden de microgramos por litro, incluso nanogramos por litro. Y son pequeñas cantidades, y esas pequeñas cantidades son capaces, ¿cierto?, de disparar, ¿cierto?, o de hacer que el metabolismo del microorganismo funcione
de la mejor forma posible. Si no están presentes esos micronutrientes, o el microorganismo va a andar a media máquina, o bien sencillamente se va a morir. Dentro de los micronutrientes más importantes, ¿cierto?, están las vitaminas y están los minerales. Las vitaminas igual se habían considerado dentro de los lípidos, pero dado que son, ¿cierto?, se ocupan en tan pequeña cantidad, también entran a formar parte de micronutrientes. Dentro de las vitaminas, podemos decir estas tienen una función reguladora. Pero más que eso, catalizan reacciones al interior del microorganismo, reacciones que están asociadas obviamente al metabolismo. Dentro de estas vitaminas vamos a tener vitaminas que son liposolubles, ¿cierto?, que eran las que entraban en el tema de los lípidos, y otras que son hidrosolubles. Con las que hay que tener un poco de cuidado son con las liposolubles. ¿Por qué? Porque estas en alta concentración tienden a ser tóxicas. Las hidrosolubles no, porque dado que son hidrosolubles y el agua va y viene dentro del microorganismo, es más fácil, ¿cierto?, de mover, no, digamos, una alta concentración no va a provocar un mayor daño en el microorganismo. Dentro de los minerales, ¿cierto?, acá no me aparece, me falta el fierro. El fierro entonces está asociado con el transporte de oxígeno. El zinc, por otro lado, con las funciones de mantención. El magnesio es importante también, junto con el manganeso. Y estos tienen una función de metabolización de proteínas. Y el calcio tiene más que nada una función estructural. Y así hay otros minerales, otros elementos traza u otros aminoácidos, ¿cierto? Los aminoácidos igual entran a ser parte de las fuentes de nitrógeno también, pero estos son aminoácidos esenciales que por lo demás se utilizan en muy muy baja cantidad. Y esos son los micronutrientes. Entonces, en resumen, este caldo de cultivo, este medio de alimentación para los microorganismos va a tener macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes yo tengo que asegurar que hay una fuente de carbono, la cual puede ser orgánica o inorgánica, dependiendo del microorganismo. Voy a necesitar una fuente de nitrógeno, que de igual forma puede ser orgánica o inorgánica. Voy a tener que ocupar lípidos, van a tener que estar ahí en alguna parte dentro del medio de cultivo. Voy a necesitar una fuente de fósforo. Eso es lo base. Después entro, ¿cierto?, a mejorar ese medio de cultivo con la adición de micronutrientes que van a hacer que el microorganismo funcione de mejor forma. Eso por el lado de los aspectos nutricionales. ¿Qué pasa con los aspectos operacionales? En ese sentido, ¿cierto?, vamos a hablar de 4 principalmente: temperatura, pH, oxígeno y luminosidad. En el caso de la temperatura, tengo un tremendo rango de operación. Ahora, estos casos, tanto las psicrófilas como las hipertermófilas, acá ya entramos principalmente a hablar de las arqueas. ¿Por qué? Porque son microorganismos extremos, que era lo que hablábamos la semana pasada. Cuando hablamos de psicrófilas, hablamos aproximadamente hasta unos 12 a 15 grados Celsius. Ya cuando hablamos de mesófilas, nos vamos a mover entre 20 a 50 grados Celsius aproximadamente. Las termófilas ya son mayores a 60 grados Celsius
Y las hipertermófilas, vamos a hablar ya aquí de temperaturas por sobre los 100 grados Celsius. La mayor parte de los microorganismos que se usan para fermentaciones principalmente son del tipo mesófilas. Por lo tanto, se pueden hacer cultivos a temperatura ambiente o bien no hay que gastar tanta energía para poder mantener una temperatura de 30 a 40 grados Celsius, que vendría a ser como el óptimo de crecimiento para este tipo de microorganismos mesófilos. En cuanto a la acidez, vamos a tener microorganismos acidófilos, neutrófilos y alcalófilos, y que se mueven entre pH 1 y pH 10. Acá igual en los extremos vamos a hablar de las arqueas. Esas están acá, en ambos lados. Así que la mayor parte de los microorganismos cae en este sector, los neutrófilos. Y dentro de lo neutro, ¿cierto? Vamos a hablar que más o menos se mueven entre 5 a un pH entre 5 y 7. Eso es lo común. Probablemente se pueden encontrar con microorganismos que tienen otras características, pero lo común dentro de la industria de la fermentación, que es lo que más se hace con microorganismos, es pH entre 5 a 7. En cuanto al oxígeno, nuestro tercer parámetro operacional, vamos a tener 4 condiciones, o nos vamos a enfrentar a 4 condiciones. La primera de ellas es cuando tenemos una concentración de oxígeno, que es más o menos la que tenemos en el aire, 21%. Los microorganismos que resisten ese tipo de condiciones se llaman aerobios, o también los pueden encontrar como aerófilos. Ellos funcionan súper bien así como estamos en este momento, en términos de oxígeno. Luego vienen los que aguantan oxígeno, pero solamente a concentraciones menores al 12%, menores o iguales, coloquémosle. Estos se conocen como microaerobios o microaerófilos. Cualquier concentración por sobre el 12% ya le va a empezar a incomodar y probablemente va a funcionar de mala forma, lo que a lo largo, ¿cierto?, del proceso va a generar la muerte del cultivo, la muerte de los microorganismos. Luego tenemos otros que son los anaerobios tolerantes. Es decir, a estos microorganismos no les gusta el oxígeno, pero son tolerantes y eso significa que pueden aguantar concentraciones de hasta un 4%, menores o iguales al 4%. Ahí funcionan bien ellos. Si hay una concentración por sobre el 4%, el anaerobio va a morir. Y hay otros, que ya es la condición, que son los anaerobios estrictos. Y estos, ante la más mínima concentración de oxígeno, van a morir. Ahora, con respecto a la luz, este parámetro no era muy tomado en cuenta, ¿cierto? Porque cuando antes trabajábamos con bacterias principalmente, las bacterias con respecto a la luz no son tan exquisitas, por así decirlo. Ahora, si ya estamos hablando de hongos, o por otro lado también de microalgas, esos sí son sensibles a la luz. Los hongos, por su lado, necesitan condiciones más que nada de oscuridad, humedad, oscuridad y una temperatura agradable para crecer. Y las microalgas también. Las microalgas que son fototróficas, que son obviamente las que necesitan la luz solar, obviamente necesitan estar expuestas a la luz. O bien algunas necesitan tener un ciclo, tantas horas de luz, tantas horas de oscuridad para poder funcionar bien. Entonces ese es un parámetro que últimamente se ha ido agregando a los artículos, a los estudios, porque como les digo, tanto para los hongos, algunas levaduras y también para las microalgas es un parámetro de interés. Y tenemos que ver entonces cuáles son los ciclos de luz o las necesidades de luz, también la frecuencia de la luz. Los microorganismos mueren con luz ultravioleta, pero en el espectro visible tenemos que ahí ver cuáles condiciones de luz son las que
promueven el buen funcionamiento de nuestro microorganismo. Ya que este semestre no vamos a tener laboratorio, se me ocurrió hacer esta experiencia práctica en casa, que es el crecimiento de la levadura del pan. La idea fue analizar distintos escenarios para ver cómo crecía la levadura. Entonces hice 8 pruebas en mis bioreactores, que no eran más que vasos. Hice 8 situaciones, ¿cierto?, donde en todas tenía 10 gramos de esta levadura. En algunas ocupé agua a temperatura ambiente, en una utilicé leche, en otra jugo de uva, en otra ocupé agua fría y en otra agua más o menos entre 38 y 40 grados Celsius a la hora ya de ingresarlo al bioreactor. La idea entonces fue ver cómo se comportaba esta levadura, cómo crecía o si no crecía, ¿cierto? Principalmente acá en el 6, que ahí le agregué, ¿cierto?, una condición de acidez, el jugo de medio limón, para ver cómo andaba. Los resultados de esa experiencia se los muestro en el siguiente video que pueden encontrar en el link. Y eso entonces, revisen ese video y con eso entonces terminamos nuestra primera unidad de repaso de microorganismos.